¿Ya? Ajá. Alegoría política. Me parece muy rescatable que haya este tipo de iniciativas. Sí violó la ley electoral, pero no afectó la democracia. Estamos acusando de corruptos, no de tontos, ¿no? Claro. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están sintonizando en este momento Frecuencia Tec 94.9. Esto es Alegoría Política, un espacio de análisis político local en donde damos voz a la sociedad civil organizada de la zona metropolitana de Monterrey. Mi nombre es Roberto Alviso, me acompaña en cabina. Yo soy Eutimio Palacios, transmitiendo en vivo por primera vez, muy emocionado y con mucho gusto. Nosotros también encantados de que Eutimio pueda empezar a colaborar en programas al aire, estudiante también de Ciencia Política de aquí del TEC de Monterrey, así como su servidor. Y a mí me encanta que nos puedan acompañar una vez más el día de hoy tenemos un tema no tan local, ¿no? Pero claro que tiene sus impactos y sus implicaciones a nivel Monterrey, a nivel México. Vamos a mencionar ahorita uno de los nombres implicados en este caso, que incluye a uno de los exgobernadores de este estado. El caso del que les hablo es Bahamas Leaks. Bahamas Leaks, una filtración de documentos que no es nuevo este fenómeno. Ya tuvimos algo así con Panama Papers al inicio de este año. Y esta vez se presentan más de 1 millón de archivos electrónicos por el diario alemán que me prepararon para presentar este nombre antes de entrar a cabina. Espero que lo pueda pronunciar relativamente bien. El diario alemán Süddeutsche Zeitung. Perfecto, más de 1 millón de documentos y bueno, hay muchos nombres en esta lista, incluyendo más de 400 mexicanos, al menos 432 de hecho. Pero pues antes de empezar a analizar este tema, yo les quiero decir, vamos a tener dos invitados en enlace telefónico el día de hoy. Uno de ellos, Rafael Cabrera, que es parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias, esta unidad que se hizo famosa por el reportaje de la Casa Blanca y de los que hemos tenido colaboraciones también con otros de sus miembros. Tenemos también un enlace con Rodrigo Verástegui, secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y profesor de Derecho Fiscal y Procesal Fiscal del TEC de Monterrey. Con ellos vamos a estar analizando este caso, qué implican las filtraciones, qué es un paraíso fiscal y bueno, va a haber responsabilidades de algunas de las personas que aparezcan en esta lista porque la cuestión es no necesariamente están haciendo algo ilegal y eso es lo que nosotros queremos estar discutiendo durante este espacio. Entonces vamos a canción, la canción es Corazón de Sam Vázquez. Regresando les voy a decir cómo pueden obtener esta canción. Estamos de vuelta en su espacio Alegoría Política. Mi nombre es Roberto Alviso, me acompaña en cabina Eutimio Palacios. Y estamos regresando de escuchar esta canción, la canción Corazón de Sam Vázquez en su disco EP1. Esta canción ustedes la pueden conseguir, les voy a decir cómo, muy fácil, a través de el Facebook contactando a Sam Vázquez Música. Entonces ustedes pueden conseguir el disco físico a través de un mensajito de una página de Facebook, muy fácil, muy sencillo. Les recuerdo también nuestra página de Facebook Alegoría Política, estamos en Twitter como @alegoría_pol, nuestro correo de contacto.alegoría@gmail.com. Si tú que nos estás escuchando, también quieres que la música de tu creación se escuche en la radio, escríbenos a el contacto que te pronunciamos ahorita con Roberto, contacto.alegoría@gmail.com. Nos encantará recibir ahí sugerencias de canciones porque bueno, pues nos gusta apoyar esta música independiente. ¿Y qué más y qué mejor de la calidad de la que acabamos de escuchar de Sam Vázquez, que a mí la verdad me encantó porque no había como que captado de quién era la persona que teníamos la canción y yo la he escuchado en vivo y pues es una muy buena artista y qué bueno que pudimos compartir con todos ustedes que nos están escuchando esta canción. Eutimio, entonces regresando a lo que nos trae aquí el día de hoy, al tema de análisis de esta mesa de alegoría política, los Bahamas Leaks, ¿no? O sea, este es un fenómeno que ya van 2 veces en este año que pasa algo similar, filtraciones de información. Platícame un poco más del contexto para que el auditorio pues pueda irse empapando con todo el caso. Bueno, en efecto creo que este tema es relevante, de importancia saber algo porque pues tenemos a mexicanos involucrados. Y eso es lo que como mexicanos pues nos llama la atención. Los Bahamas Leaks, pues todos sabemos que las islas de las Bahamas siempre han tenido, han sido famosas por ser los famosos paraísos fiscales
donde también siempre ha habido de estas noticias y implicaciones legales. Entonces ahorita en esta mesa vamos a analizar bien, vamos a analizar preguntas que muchos han tenido sobre este reportaje que surgió, obtenido por el diario... El diario alemán, me vas a hacer pronunciarlo otra vez, ¿verdad? Sí. Süddeutsche Zeitung. Quiero escuchar a ver qué tan bien alemán tienes, qué tan buen No, alemán tienes. para nada bueno. Y estas Islas Bahamas, unas islas del Caribe que están así, digo, lo podríamos intentar posicionar en el mapa para la gente que nos está escuchando, cerca de Florida, cerca de Cuba, están... No diría en una posición privilegiada, pero definitivamente su régimen fiscal sí es privilegiado, por lo mismo que decías en unos hace unos momentos. Y al final, o sea, el dinero de muchas empresas, de muchos empresarios, que pues la verdad no les hace falta este dinero, ¿no? O sea, tienen la capacidad para estarlo moviendo a sus expensas. Termina en empresas fundadas en tierra de las Bahamas, ¿no? Con domicilio fiscal ahí. Pues por estas prestaciones o estos regímenes fiscales muy débiles o muy flexibles, como les quieren llamar, y por eso se conoce a este tipo de espacios como paraísos fiscales. Entonces creo que es importante como que reflexionar por qué el término paraísos fiscales, y definitivamente otro de los puntos que vamos a estar tocando en la mesa va a ser pues cómo se reveló esta información, porque se reveló, sí, del diario alemán, pero después se compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que, bueno, es la misma organización que apoyó a la difusión de los Panama Papers y que en conjunto se proponen estar compartiendo información para, pues, construir reportajes sólidos, investigaciones sólidas y hacer periodismo de calidad. Pues te quería comentar, Roberto, que yo fui a las Bahamas. Eso no me habías dicho eso. No te había dicho eso, sorpresa. Yo fui a las Bahamas. Oh, sorpresa. ¿Y paraíso o no paraíso? Ahí sí la definición le queda a la perfección. Es un paraíso en toda su totalidad. Pero lo que me llama la atención es lo de paraíso. Digo, de lo que me llama la atención es lo de fiscal. Claro. Entonces ahí es donde nos vamos a basar más. Y obviamente creo que a los que nos llama la atención es de que pues muchos empresarios mexicanos y obviamente empresarios internacionales de otros lugares pues tienen inversiones ahí. ¿Por qué? Porque pues las Bahamas no es necesario lo de los impuestos y las implicaciones legales, ¿verdad? Entonces hay cierta facilidad para muchos invertir en estas islas que son totalmente un paraíso. Y la cuestión yo creo que el trasfondo de este análisis es esto de preguntarnos, ¿es ilegal? Digo, al final de cuentas el régimen fiscal de las Bahamas lo permite. Pero, y aquí está también un posicionamiento que el Servicio de Administración Tributaria mexicano, el SAT, reveló, ¿no? O más bien emitió un día después de la revelación de estos documentos, que decía que sí van a hacer una investigación, ¿no? de la información ahí presentada, y que si hay una muestra o si hay evidencia de desvío de fondos, vamos a ver una como acción clara de este Servicio de Administración Tributaria. Ahora, esa es la cuestión, o sea, lo vamos a ver porque tenemos casos, ¿no? Lo mencionábamos en el programa del jueves pasado, el caso que los Panama Papers tumbaron a un primer ministro de Islandia, ¿no? Así es. Pero ¿cierto? bueno, una cosa es responsabilidad política o una especie de rendición de cuentas y de intentar alejarse de cualquier caso de corrupción, que yo creo que es el fenómeno que pasó con el primer ministro de Islandia. Pero bueno, así tenemos a políticos que están en esta lista, como el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, que no por estar ahí significa que están cometiendo algo ilegal. Sí, tenemos que ver porque pues también sabemos que es un abogado exitoso en cierto sentido. Y con dinero del sector privado, no precisamente del público, claro. Entonces hay que analizar eso. Y algo importante, o sea, no tener dinero te hace, no sé, un villano, ¿no? Para nada. Sí, lo que comentamos, de que no por invertir en las Bahamas te hace hacer algo ilegal. Claro, pero definitivamente sí se aproxima uno con ese sospechosismo necesario a veces. Especialmente los políticos. Especialmente, ¿no? Y digo, al final de cuentas, pues así hemos ido aprendiendo a tratar estos temas.
Yo siempre intento abogar por una especie de renovación de la confianza con la clase política, Sí. pero pues es difícil. Y es más, Muy es difícil necesario. cuando sus nombres están en este tipo de listas. Quería hacer también el comentario, el mismo Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación mencionaba que esta nueva información, a comparación con la filtración de los Panama Papers, de este despacho de abogados en Panamá de Mossack Fonseca, que bueno, revelaron muchos de los trabajos que habían hecho para personas en todo el mundo. Dicen, esta información no está, digamos, establecida tan claramente. No hay muchas veces el nombre directo de los directores, de las firmas que están establecidas en las Bahamas, o se establecen solo como parte de como una junta administrativa. Entonces quieren hacer también estas consideraciones de qué tanto esta información es o no confiable, ¿no? Nosotros vamos a tener en breve un enlace con Rafael Cabrera, que es parte de esta unidad de investigaciones especiales de Aristegui Noticias, que nos va a poder dar un poco más de luz en este proceso de cómo contrastar esta nueva filtración con la ya realizada a principios de año con los Panama Papers, ¿no? Que definitivamente también, pues, digamos, llamó la atención del mundo entero y puso a muchas personas en jaque. Ahora, hay una página de internet que las personas que nos están escuchando, si tienen tiempo libre, ¿no? Y si tienen el interés de darse como una empapada de esta información, de estos documentos, la página de internet te permite pues tener un poco de acceso a esta información. Vamos a preguntarle también ahora a Rafael qué tan fácil, ¿no?, es manejarla y qué tanto se puede acceder o no. Sí. La página, para los que nos están escuchando, es offshoreleaks.icij.org. Lo repito un poco españolizado, ¿no? Off es OFF, shore es SHORE, leaks, LEAKS, otra vez offshoreleaks.icij.org. Como quiera lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que las personas que la quieran pues aprender a usar, ¿no?, o que quieran darse ahí la empapada puedan hacerlo. Pero pues es una página de internet en donde se pues integra esta información que se pudo conseguir y se busca que sea de libre acceso, porque eso también es una cuestión, ¿no? O sea, estas filtraciones periodísticas lo que buscan es poder compartir estos documentos que, si no estuvieran, digamos, públicos, uno también podría empezar a sospechar, ¿no? Porque ¿quién está interesado en que otra persona quede mal, ¿no? En que la persona, el nombre específico de la persona, yo, por ejemplo, imagínate, yo, Eutimio, no sé, me hiciste una mala jugada en un negocio, entonces yo voy a filtrarle al periódico que pues tú tienes una empresa en las Bahamas, ¿no? Nada más, sí. porque se escucha noticioso, porque... Para hacer noticia. Y probablemente es material de nota, ¿no? Pero ¿qué intereses hay detrás? Que eso es algo también muy importante cuando uno tiene que estar analizando este tipo de procesos de filtraciones. Así es. En lo que estamos esperando el enlace, también igual aquí en Controles nos pueden ayudar con uno de los audios que tenemos preparados para escuchar de una entrevista que realizamos con Daniel Izárraga e Irving Huerta. Ellos también eran parte del equipo de investigación, del equipo de la Unidad Especial de Investigaciones de Carmen Aristegui, y hablábamos de las filtraciones. Entonces vamos a intentar escuchar uno de estos audios para sumar, ¿no?, al análisis en esta mesa. Vamos a escuchar. Alegoría política. Yo podría decir que las filtraciones son apenas una de las fuentes de las que se hace llegar el periodista para poder hacer su trabajo. Y a veces creo que se sataniza demasiado la filtración de documentos. Creo que son, como digo, solamente una de las herramientas que tiene el periodista. Eso le toca al periodista, valerse de esas filtraciones y comprobar que sean verdaderas. Alegoría política. Regresamos después de escuchar este audio. Es una de estas opiniones de lo que nos estaban platicando Daniel Izárraga e Irving Huerta, y hablaban acerca de cómo las filtraciones son solo
otra de las herramientas que tiene el periodismo para hacer este tipo de trabajos de investigación. Al final él lo contrastaba, Irving lo contrastaba con el método, la herramienta que utilizaron para el reportaje de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, que no sé si sabes, Eutimio, fue una revista de sociales en donde Rafael Cabrera vio una portada de la primera dama, de Angélica Rivera, posando en su nueva casa. Y entonces ese fue el detonante que le decía, a ver, oye, esa casa yo no la conozco, ¿no? Entonces empezó a escarbarle por ahí y fue como fueron conectando así los puntos, ¿no? Entonces, digo, el periodismo de investigación tiene diferentes vetas y diferentes herramientas, y en este caso, pues fue a través de estas filtraciones, pero, como decía Irving, ¿no? Es una herramienta más y al periodista le corresponde darse la tarea de confirmar que lo que les filtren y la información que les llegue sea real. Fíjate, Roberto, interesante, no sabía sobre eso de cómo surgió el famoso caso de la Casa Blanca, que para mí fue una gran labor del periodismo, difícil, y al fin de cuentas pues nos informaron y empezó un análisis. Le costó el trabajo a varias personas. No solo el esfuerzo, sino les costó la chamba, los despidieron. Sí, difícil, sí, exactamente. Entonces eso creo que es sinónimo de valentía. Definitivamente. Definitivo, y en este tipo de acción periodística de investigación se necesita esa valentía. Sí. De verdad, unos grandes. Vamos a reflexionar un poco sobre el concepto de paraíso fiscal, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Qué es lo que decías, no? Tú dices, las Bahamas es un paraíso, pero vamos a concentrarnos en por qué un paraíso fiscal. ¿Por qué un paraíso fiscal? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Las Bahamas son consideradas paraíso fiscal porque permite a inversionistas extranjeros no pagar impuestos por cualquier tipo de ingresos personales y les brinda confidencialidad, que esa también es otra cosa, que digo, a través de estas filtraciones se anula esa confidencialidad. Representan una oportunidad para el desvío de fondos completamente o el lavado de dinero en algunas circunstancias. Y además, pues esta cuestión de ubicar el dinero fuera de las fronteras del país de origen es una estrategia de evasión fiscal, más no necesariamente ilegal, ¿no? O sea, al final de cuentas hay varios países que se identifican así como paraísos fiscales. No, tampoco son muchos, pero pues las personas que tienen la capacidad de posicionar estos recursos en diferentes puntos, pues unos los tienen que aprovechar y lo hacen, ¿no? Pero como decíamos, no necesariamente es ilegal esto. Otros de los casos que trascienden al Estado, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia financiera de todo tipo globalizada, es una de las citas de Juan Hernández Vigueras, que en un libro que se llama El trasfondo de los paraísos fiscales, que de hecho Aristegui Noticias lo publica en una nota, lo comparte y bueno, lo revisamos. Pero me confirman en cabina que tenemos en enlace ya a Rafael Cabrera. Rafael Cabrera, estás al aire, ¿me escuchas? Hola, muy buenas tardes, saludos al auditorio. Hola Rafael, gracias por tomar esta llamada. Es un gusto para nosotros tener a otra de las personas que pues forman parte de esta unidad de investigaciones especiales de Aristegui Noticias. Aquí tus colegas Daniel Izárraga y Irving Huerta en algún momento nos han acompañado. Y bueno, pues también nos habían comentado así que ya no están directamente vinculados con el trabajo, pero bueno, nos encanta tener a alguien que siga ahí de lleno trabajando. Cuéntame, ¿eres el director de la unidad? Porque había escuchado algo así. Sí, bueno, soy ahorita el coordinador de la unidad. Daniel Okay. Se retiró hace unos meses para formar parte ahora de Mexicanos contra la Corrupción, también está haciendo trabajos periodísticos, y bueno, Irving se acaba de ir a un proyecto al extranjero de corte académico. Entonces, bueno, ahorita permanecemos del equipo original, Sebastián Barragán y yo, y estamos con Anomar Fierro, y pues bueno, a ver quién más se suma. Perfecto, Rafa. No, muchísimas gracias entonces por el enlace. Y ahora que mencionabas a Mexicanos contra la Corrupción, esta fue una de los grupos de medios que terminó teniendo acceso a los documentos de Bahamas Leaks. Y mi pregunta, yo quería preguntarte a ti que estás cerca de todo este proceso de la filtración y de pues no sé, tener un poco más de cerca el fenómeno detrás de la nota, o sea, cómo se va presentando presentación en conjunto de varios medios. ¿Tú sabes cómo consiguió el diario alemán la información? ¿Cómo llega a ellos para que después la comparta con el consorcio internacional? Les llegó la información, es lo que nos han dicho. De hecho, hay como una especie de hubo un comunicado interno, por así decirlo,
sobre sobre cómo se hizo la filtración. Lo que nos explicó el mismo consorcio de periodistas de investigación es que fueron entregados a ellos. No tenemos más. Okay. No se sabe cómo hayan llegado, pero en particular lo que se hace o lo que se sabe, bueno, no fue John Doe, ¿no? O Joe Doe, el mismo de México Leaks, no fue esta misma persona. Okay. Perdón, de México Leaks, no, de Panama Papers, cierto, sí. Sí. Es que este fenómeno de filtraciones pues tiene varios de estos como procesos de presentación de documentos y a veces uno se confunde. Yo el otro día también dije aquí al aire Panama Leaks. Oye, Rafael, a mí me gustaría saber, entonces, ustedes como Aristegui Noticias recibieron los documentos, estoy también por ahí enterado que Proceso los pudo tener y también Mexicanos contra la Corrupción. ¿Sabes qué otro de los medios nacionales así como más reconocidos tuvo acceso a estos documentos? Sí, no nada más. De hecho, no es que los hayamos recibido, nosotros formamos parte como medio aliado del consorcio de periodistas de investigación y se creó, bueno, digamos que una plataforma segura, online, obviamente es como una especie de buscador, al que se tiene acceso a través solo de claves cifradas, algoritmo, etcétera. Tiene bastante seguridad tecnológica. No les podemos compartir cuál es la dirección y cuál es la URL, nada, por medidas de seguridad, obviamente. Pero bueno, es básicamente quien esté dado de alta en el sistema quien recibe la información. Nosotros, como ya tenemos la experiencia previa de Panama Papers, pues bueno, somos aliados de este consorcio y por eso es que formamos parte de esta publicación. Pues no es que ellos lo hayan mandado a todo mundo o a todos los medios y ya cada quien decidiera, sino que pues bueno, es solo si estás dado de alto, pues. Claro. Oye, y hablando sobre los Panama Papers, yo creo o siento que si bien los Panama Papers también tuvieron pues una selectividad, ¿no?, de cobertura, hubo algunos medios que les dieron más presencia, que digo, es un fenómeno natural en cualquier sistema de medios, pero creo inclusive que las Bahamas Leaks, no sé si el momento en los que se presentó con la campaña presidencial en Estados Unidos cerca del debate, pero siento que tiene todavía un poco de menos de resonancia. ¿Tú cómo aprecias esta situación? ¿Cómo lo contrastas con el fenómeno de los Panama Papers? Sí, bueno, creo que Panama Papers tuvo una fuerza muy impresionante porque además tenía documentos, tenía los mails, tenía pasaportes, uno podía seguir, al menos en el caso de Hinojosa Cantú, uno podía seguir toda la línea de cómo él transfirió su dinero a Nueva Zelanda, después a Europa, etcétera, y venían los correos en los que se comprobaba que movió $100 millones, cuando estaba el asunto de la investigación de la función pública, ¿no? Okay. Pero en el caso de Bahamas Leaks sí es distinto porque solo es la lista de quiénes están y los nombres de las empresas. Haz de cuenta que es como un Excel, por así decirlo. Sí. Y no hay documentos. Entonces sí, el mismo Visic lo reconocía que no tenía tanta fuerza como los otros, como Panama Papers, no tenía tanta documentación, sin embargo, bueno, pues era necesario publicarlo, ¿no? La decisión de publicarse esa fecha, fue un asunto del propio ISIC, ¿no? Uh-huh. No dependió de los medios, ellos llevan básicamente toda la logística, es decir, cuándo, cómo, bajo qué términos, etcétera. Es una logística bastante complicada porque pues, coordinando a decenas de medios en el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya fue una decisión de ellos y sí, bueno, coincide con la elección de Estados Unidos y sí puede ser que haya quedado un poco opacado o que ya no hubiera muchos seguimientos, pero sí fue un poco que no había tanta carnita, por así decirlo. Claro. Oye, Rafael, pues gracias por esa explicación. Mira, nos van a mandar a corte en poquito tiempo, en segundos, pero quería pedirte si nos podrías acompañar regresando todavía de la mitad del programa para hacerte unas últimas 2 preguntas. ¿Podría ser? Claro, aquí espero. Bueno, Rafael, entonces para los que nos están escuchando, vamos a tener que ir a un corte, pero regresando seguimos hablando con Rafael Cabrera, parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias. Regresamos en unos minutos.
Regresamos a Alegoría Política, mi nombre es Roberto Alviso, me acompaña en cabina Eutimio Palacios. y estamos analizando el día de hoy el tema de Bahamas Leaks, esta filtración de más de 1 millón de archivos que pues se pone en manos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, y a cada, pues digamos, medio nacional le corresponde hacer su chamba para revisar estos documentos y poder ver pues qué hay de ahí de material para poder dar a conocer y poderlo confirmar y presentarlo, digamos, con fuerza, ¿no? Así es. Y analizando este tema, nos fuimos platicando con Rafael Cabrera en enlace telefónico y regresamos para un par de preguntas finales. Y bueno, pues muchas gracias, Rafael, por aceptar seguir con nosotros, inclusive después del corte. ¿Me estás escuchando? No, de nada, muchas gracias por llamar. Perfecto. Saludos al auditorio. Tenemos entonces aquí todavía a Rafael Cabrera en enlace telefónico. Rafa, quería preguntarte una cosa más acerca de digamos, con tu condición de acceso privilegiado a los documentos. ¿Qué consideras, no, de la información que está aquí? Porque, bueno, comentábamos antes del enlace que quizá no haya tanta carnita, pero de la carnita que sí hay, está el caso de Pemex, ¿no? Hay una cuestión de unos funcionarios y una empresa que la paraestatal tenía en tierras de las Bahamas, con domicilio fiscal allá, pero algún otro sobre este mismo caso. ¿Cuáles son como los highlights o las cuestiones que resaltan de esta información que se libera? Sí, bueno, está el caso de Pemex, está el caso del presidente Macri en Argentina, está el caso, sobre todo, fue el más emblemático y de hecho fue la nota que hizo el consorcio y que compartió todos los medios como la nota principal de una agente de la Comunidad Europea, ¿no? Que viajaba, que tenía que ver con negocios de la Unión Europea y que nunca dijo que también tenía una offshore ahí en Bahamas. Entonces sí, hay bastantes, pero te repito, esta vez como que no hubo tanto. El caso yo creo que más importante es el de Macri, donde sí porque Macri ya había salido también en Panama Papers. En los Panama Papers, sí, no, pues a él sí le golpean estas. Sí, bueno, era él mucha es un cola empresario, ¿no? En general, pero bueno, sí es un tema que está teniendo bastante resonancia en Argentina. Aquí en México está el caso de Ricardo Pierdant. Él aparece nosotros al menos no lo tenemos confirmado, lo manejamos como un presunto, debido a que, bueno, en los documentos aparece solo Ricardo Pierdant, no aparece su segundo apellido, pero nosotros suponemos, y de hecho a él se le consultó que si era la misma persona que aparecía en Bahamas Leaks, nunca nos dio respuesta. Nos dio respuesta en cuanto a que le mandábamos los documentos, chateamos con él, estuvimos mensajeándonos, pero nunca ya nos respondió el cuestionario. Y bueno, se trataría en este caso del mismo empresario que le pagó el predial a Angélica Rivera del departamento de Miami, lo que sacó de Guardian, y que después por ciertos errores en la nota se tuvieron que bajar, ¿no? Sin embargo, el dato duro y totalmente real y verificado y aceptado por Pierdant y por el mismo presidente Enrique Peña Nieto fue que pues, este empresario sí le pagó a Angélica Rivera el predial, y sobre todo porque lo antecede una amistad con Enrique Peña Nieto desde la Universidad Panamericana, ¿no? Donde también se dio el asunto de la tesis. Entonces, claro, como que se ponen enlazando ahí varios asuntos, pero te digo, aunque no lo pudimos comprobar, para nosotros todos los indicios es que sí se trata del mismo empresario. Muy bien. Oye, Rafael, y bueno, como última pregunta, una cuestión general acerca de este proceso de filtraciones. Cuando tuvimos aquí en cabina a Daniel Izárraga y a Irving Huerta, pues platicaban cómo las filtraciones es una herramienta más para hacer periodismo y que al final, pues el periodista lo que tenía que hacer era concentrarse en verificar lo que en las filtraciones estaba expuesto, ¿no? No tener, porque digo, al final de cuentas hay una motivación quizá, no necesariamente muy bondadosa detrás de las personas que pues filtran estos documentos, entonces la labor de verificación es muy importante. Pues quería preguntarte, ¿tú cómo consideras la herramienta de las filtraciones, que pues en este formato de filtraciones internacionales se antoja un fenómeno que no se vivía hasta hace poco, ¿no? Digamos que es un fenómeno muy actual. Sí, bueno, sin duda hay que tener cierto grado de responsabilidad de publicar lo que se está del manejo, ¿no? De las filtraciones. No hay que dar por entendido que son reales y entender que detrás de su filtración puede haber algún tipo de propósito. Yo creo que ahí lo importante es hallar cuál es el interés público, es decir, y por qué la gente necesita saber esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe pesar.
finalmente Bahamas Leaks y el mismo Panama Papers se publicaron porque había un interés público de la evasión fiscal, de que se veía cómo eran los esquemas que estaban utilizando las grandes empresas, los políticos, los funcionarios, para mover su dinero y no pagar impuestos, ¿no? Y en este caso tampoco se acusaba de que hubiera una evasión, sino de que eran posibles indicios que debían ser investigados por las autoridades. En el caso de México, pues el SAT determinó que sí hubo una serie de actores que no estaban pagando dinero y recuperó alrededor de, no recuerdo si 200 o 500 millones de pesos. Sí, era Pero alrededor sí hubo de un 500. asunto de que no se estaban pagando, y ese fue, digamos que, el gran propósito, ¿no?, de la nota. Y sí, en las filtraciones, bueno, al menos nosotros en Aristegui Noticias estamos relacionados con tres. Está el asunto de México Leaks, que es esta plataforma para que la gente envíe de forma segura y encriptada su información. Está Panama Papers y está Bahamas Leaks, ¿no? Entonces son tres experiencias que a nosotros nos están dejando, pues, de cómo se realizan. México Leaks es de ciudadanos de a pie, ¿no?, que pueden enviar esta información. De ahí salió hace poco lo de Ochoa, ¿no?, del PRI, que fue liquidado. Han salido varios temas, pero pues bueno, ya a un nivel, digamos, más global, pues están los casos de Bahamas y de Panamá. Y sí se necesita una responsabilidad, pues no nada más es reproducir los documentos que se obtienen, ¿no?, sino que sí hay que reportearlos, hay que verificarlos, hay que darles un sentido. Finalmente ese es el propósito del periodismo, ¿no? Es Claro. explicarle a la gente y darle un cierto sentido a una historia para entender cuál es el meollo. Bueno, Rafael, pues muchas gracias, porque con este enlace también nos explicaste a nosotros, el auditorio, pues bastantes de los puntos que quedaban, yo creo que sujetos un poco al aire, para entender, ¿no?, el fenómeno de esta filtración. Te agradezco tomar el enlace y esperamos poder seguir colaborando. Siempre es un gusto tener a alguien del equipo de Aristegui Noticias aquí. No, pues gracias a ustedes y aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Rafael. Pues estamos de vuelta aquí en nuestra mesa. Estoy aquí con Eutimio Palacios. Eutimio, ¿cómo ves este enlace, estos comentarios de Rafael? ¿Qué te queda de lo que nos acaba de compartir? Muy fructífero, me gustó mucho. Creo que nos tocó temas que la verdad hicieron que entendiéramos más lo que fue este fenómeno de información, este fenómeno de periodismo, y nos hizo sentar más las ideas de lo que en realidad está pasando en Bahamas Leaks y lo que contiene. Hay una cuestión, yo creo, interesante en esto de poder enviar la información encriptada y el tener acceso a la información encriptada, porque hay a veces, y especialmente yo creo que haciendo referencia a la cuestión de México Leaks, pues una consideración de seguridad personal, ¿no? En la cuestión de las filtraciones no es tan fácil, porque tener acceso a esos documentos significa que de alguna u otra forma pues uno es parte de ese grupo, ¿no? Y es un grupo compacto, y si tú tienes la capacidad para pues tomar esta información y dársela a un medio, pues te arriesgas y te expones. Entonces yo creo que eso es algo de lo que yo me llevo un poco de esta reflexión, de que no es fácil conseguir la información, y una vez que está allá afuera, pues tampoco, digamos que la cuestión de encriptarla ayuda a defender pues la integridad personal de la persona que la filtra. Vamos también en unos momentos a tener otro enlace con alguien que nos pueda explicar la cuestión más fiscal, ¿no? Y entender el fenómeno del paraíso fiscal. Hay pues implicaciones, como ya habíamos dicho, del Servicio de Administración Tributaria en México. También ahora Rafael lo mencionó, con los Panama Papers se recuperaron alrededor, él decía 500, en nuestro dato por aquí que también teníamos son 600, en un momento lo confirmamos, no sé. Y esperemos que 438, sí, 438 millones de impuestos, sí, menos que 500. Definitivamente no 600, de parte de 67 personas que habían cometido evasión a través de los offshore, ¿no? De estas empresas. Eso fue que en están instaladas. En el Panama Leaks. Claro, ¿correcto? Panama Papers. Pero, Panama Papers, y esto pues a nosotros nos hace pensar quién será encontrado responsable de evasión fiscal en estos nuevos documentos, que también, pues ya lo dijo Rafael, no son tan precisos la información que se tiene a nivel de datos y a nivel de confirmación y los documentos disponibles para hacer verificación, sino como nos la platicaba, es más como una hoja de Excel con la información directa de cada una de estas empresas, ¿no?, que están aquí encontradas. Entonces seguimos todavía esperando para el enlace. Esperemos que nuestro siguiente enlace nos pueda también informar un poquito más de lo que la SAT dijo, el Servicio de Administración Tributaria, sobre este caso, y esperemos que también nos guíe
por lo menos en lo personal, en lo que estas declaraciones implican, con los más de 400 mexicanos involucrados. Son bastantes, están... Me llama la atención, especialmente pues los políticos. Claro, y digo, y los políticos, por la cuestión que comentábamos antes de la mitad del programa, del corte mitad del programa, sí. cómo hubo personas, ¿no? O sea, como el primer ministro de Islandia, que al final renunciaron por estar dentro de estos escándalos implicados en el Panama Papers. Y al final, pues en México hubo también implicación, ¿no? De políticos. No hubo repercusiones. Aquí de ese tenemos estilo varios de rendición nombres de cuentas. muy interesantes, Roberto. ¿Te parece? Sí, por favor. ¿Quiénes están por aquí? Sí, platicamos quiénes están involucrados un poquito. Tenemos al exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales, quien también fue secretario de Energía y de Economía durante la presidencia de Vicente Fox. Sí, entre otros, pues figuras de gobierno federal. Sí, también tenemos de estados, como el del estado de Quintana Roo, entre otros más. ¿Cómo quién más? Tenemos al exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, quien estuvo en el sexenio de Felipe Calderón, pero que también es un abogado de nombre. Entonces hay que ver ahí también qué hay más con estos personajes, con estos políticos y empresarios. Déjate interrumpo tantito, Timio, porque tenemos ya a Rodrigo Verástegui. A ver, sí, Rodrigo Verástegui, profesor de Derecho Fiscal y Procesal Fiscal en el Tecnológico de Monterrey. Perfecto. ¿Estás ya al aire, Rodrigo? ¿Me escuchas? Claro que sí, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por contestar esta llamada para podernos dar un poco más de claridad en esta cuestión de pues no sé, el fenómeno de los paraísos fiscales y pues qué tanto la sospecha de un desvío de fondos cuando esta información se da a conocer, pues es algo pertinente, ¿no? Y es algo concreto. Pues muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues empezamos con una primera pregunta de esto y es como hay una capacidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, con los Panama Papers que acabábamos de comentar, pues el SAT consiguió recuperar alrededor de 430 millones de pesos de algunas empresas que habían desviado. ¿Vamos a ver un fenómeno así? ¿Hay una capacidad a nivel jurídico para que este tipo de recuperaciones de evasiones fiscales sucedan? Pues bueno, mira, primero que nada hay que saber que el intercambio automático de información entre países existe entre México y Bahamas. Bahamas no tiene este tipo de acuerdo con muchos países, sin embargo con México sí lo cuenta. Así que si por parte del SAT existiera la voluntad de solicitar información, se encuentra en la posibilidad legal. Sí. Respecto al otro que mencionas, a la magnitud de estas operaciones que se pueden, pues que pudiera llegar a descubrir el SAT derivado de la información que le brindara Bahamas, pues yo pienso que primero que nada tenemos que pensar por qué es atractivo tener una empresa con base en un país como Bahamas, ¿no? Al tener una economía basada en el sector bancario, los no residentes tienen varios servicios offshore para contratar, y esto permite creación de empresas offshore y cuentas de inversión. Un poquito más de esto, de analizar esto, nos hace ver que el beneficio de la empresa offshore es esta empresa que se constituye fuera del país en que reside. Particularmente en el caso de Bahamas, en donde una empresa constituida desde fuera puede a su vez tener cuentas de inversión que no pagan impuestos sobre beneficios y rendimientos de capital, y adicional a que existe el secreto bancario, significa que esta opacidad pues es, haz de cuenta, caldo cultivo para personas que de alguna u otra forma buscan evadir sus obligaciones fiscales. Entonces digamos que las características particulares de los paraísos fiscales se podrían resumir así, pues yo voy a proponer dos y tú me dices si agregarías algo más. Claro. La cuestión de un régimen fiscal nulo o probablemente como casi nulo, y la cuestión de la secrecía. Así. Pues mira, no es que el régimen fiscal sea nulo, sino que tenemos que partir de la base de que estos países que son pequeños, que su economía no es tan compleja como la de un país como México, necesitan hacer atractivo que los
que los fondos de internacionales de otras personas lleguen ahí. No es que no exista control fiscal como tal, sino que el beneficio que ellos ofrecen es que las cargas fiscales son menores e incluso nulas respecto de actividades que en sus países de origen o en varios países de origen tradicionalmente están gravadas, como es el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Lo de la secrecía, estoy totalmente de acuerdo. En México hace muchos años existió el secreto bancario y uno de los atractivos de los paraísos fiscales, de los llamados paraísos fiscales, es que efectivamente pues no existen registros como en nuestro país para saber quiénes son los accionistas de las empresas, y los bancos no tienen las obligaciones informativas que tienen en países como Estados Unidos y México, ¿verdad? Así que sí, son dos elementos. Yo no diría que no existe sistema fiscal, más bien lo que pasa es que son muy atractivos, ¿no? Y es una forma en que el país trata de hacerse competitivo. Si esto le agregas el ingrediente del secreto bancario, pues se presta para que sea utilizado para evadir impuestos, ¿no? Puede prestarse, pero puede no hacerse, ¿no? Claro. Muy bien, profesor. Le saludo, soy Eutimio Palacios y le quería preguntar que si existen mecanismos internacionales para evitar el desvío de fondos. Mira, los mecanismos internacionales, debido a la soberanía que existe entre cada estado, no es que existan mecanismos que puedan directamente combatir esta cuestión de hacer, no sé, como que hacer operaciones con el fin de evadir impuestos en otro país. Sin embargo, sí existen acuerdos entre la gran mayoría de países en los cuales tienen este intercambio automático de información que permite que la autoridad fiscalizadora de cada país sepa qué operaciones tienen en determinado país sus residentes y pueda hacer esta especie de match con lo que declaran en el país de origen, ¿no? O sea, el único mecanismo que hay es como una especie de colaboración y acuerdos, ¿no? Que en el caso de Bahamas tiene con pocos países este tipo de acuerdos. Mira, yo quería una consideración sobre un poco provocando, ¿no? Aquí, porque digo, quizá yo tengo una opinión personal sobre esto, pero quería saber qué pensabas. ¿Podemos culpar a una empresa o a un empresario que que ve la oportunidad de abrir una compañía en estos paraísos fiscales? ¿Lo podemos culpar como una mala acción o como algo ilegal per se? No. No olvidemos que es legal constituir una sociedad en un paraíso fiscal. Todo el mundo tenemos la posibilidad de hacerlo y es algo completamente legal. Todo el mundo con la capacidad de inversión que tendrían, no sé, ese tipo de... Lo que pasa es que no creas que necesitas millones de dólares para tú constituir una empresa offshore. O sea, tú te puedes meter y en internet puedes incluso constituirla con un capital menor. El tema aquí es que no es ilegal constituir y tener y operar una empresa en un paraíso fiscal, siempre que declares dicha sociedad y sus operaciones ante las autoridades fiscales del país de residencia. O sea, tú por X, Y o Z puedes decidir que tus ahorros los quieres tener invertidos en dicho país. Eso per se no es un delito y de hecho es la forma que esos países tratan de captar el capital, ¿no? ¿Por qué voy a tener mi dinero en un banco o invertido en empresas de Bahamas y no en empresas o en bancos de Londres, de Estados Unidos o de México? Pues porque tengo este beneficio. El chiste es que como te decía, este caldo de cultivo que se presta para que no que se hagan desvíos, sino que se realicen prácticas de evasión fiscal, ¿no? O sea, que se deposite dinero que no pagó impuestos en el país de origen sin ser declarado. Y ahora que te comentaba aquí mi colega que conduce conmigo el programa, Eutimio Palacios, sobre estos mecanismos internacionales, ¿hay algunos acuerdos o hay algunas presiones internacionales de ciertos países que pues ven su economía
pues igual y no es una cantidad así como el 50% de la inversión o algo tan excesivo, pero pues ven que se van capitales de su país para instalarse en otros países que pues tienen este tipo de regímenes fiscales. ¿Hay alguna presión internacional para evitar que estos paraísos fiscales funcionen como lo hacen hasta ahora? Mira, sí existe de alguna forma cierta presión, porque internacionalmente existen lo que se les llama listas negras, que son estos países que no cumplen con ciertos estándares internacionales en relación a este intercambio automático de información. Entonces, esa es la forma en que presionan, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un país determinado está en estas listas negras, la forma en la que otros países lo ven o tasan las operaciones que hacen residentes de dicho país con el suyo, se ponen aranceles porque se parte de la base que existe cierta competencia de alguna forma desleal. Y es una forma de nivelar ese beneficio con la situación impositiva normal de un país, ¿no? Claro. Profesor, y aquí una última sobre, digamos, ya una consideración más de pues la vinculación de políticos en este tipo de casos. Y yo sé que quizá desde el derecho fiscal no haya una postura muy clara, pero como quiera quería preguntarle y conocer su opinión. Aquí, por ejemplo, platicábamos y un caso muy sonado es que durante el fenómeno, ¿no?, y el boom de los Panama Papers, pues ahí se encontró un caso vinculado al primer ministro, o bueno, ex primer ministro de Islandia, y el ex primer ministro renunció, ¿no? Y pues ya es una cuestión como más personal y una cuestión quizá de un carácter político particular de la persona y quizá de la misma cultura islandesa, ¿no? Pero pues aquí tenemos a vinculados y digo, no que estén en la lista, como decíamos, es que sea algo ilegal, pero a un exgobernador de Nuevo León, a un exsecretario de Gobernación. O sea, ¿cómo apreciar este fenómeno? Y quizá, como te comentaba, quizá desde el derecho fiscal no hay una postura clara en esto, porque pues digo, es más como una cuestión de responsabilidad política, pero sí hay que achacar ahí a una cuestión de no sé, un mea culpa o un salir a declarar, oigan, pues sí, o sea, pues estuve ahí y sí invertí allá, pero no con eso significa que esté algo ilegal, o si tendría que haber implicaciones dependiendo de cómo evolucione el caso y que salga información. Mira, tenemos que ser muy cuidadosos porque no debemos de olvidar que este tipo de leaks que pasa, al final de cuentas es información que se hizo pública sin el consentimiento de los dueños de la información. Entonces, para emitir un juicio, yo sí pienso, pues definitivamente estoy de acuerdo en que si alguien que tiene una vida pública o tuvo un cargo público se ve inmiscuido aquí, debe hacer lo posible por esclarecerlo. Y me preguntas desde el punto de vista fiscal, lo que una persona debería hacer para deslindarse, porque si alguien válidamente lo tuvo y lo declaró, es que pues tienen que cuadrar sus declaraciones de aquí con lo que pasó allá, ¿no? O sea, si eso cuadra, pues no hay ningún problema. Sin embargo, sí creo que es necesario de alguna forma para alguien que tiene una vida pública tratar de esclarecer esto, pero te repito, hay que ser cuidadosos, o sea, no creo que sea suficiente con el hecho de estar en una lista que además fue conseguida pues definitivamente mediante una fuga de información, pues mandarlos a la hoguera, ¿no? Yo sí pienso que debe existir un derecho de réplica. Y también pienso que fiscalmente existe una forma, ¿no? Si tus declaraciones fiscales cuadran con en esos periodos, pues no hubo nada que checar. Precisamente eso es lo que el SAT probablemente va a hacer, ¿no? Va a revisar y antes de pedir, de emitir cualquier pronunciamiento, yo creo que quiere checar eso. Claro, bueno, pues entonces al pendiente de lo que el Servicio de Administración Tributaria empiece a comentar sobre el asunto y bueno, quizá si algunas de estas figuras también salen a defenderse con los papeles en la mano, ¿no? Muchas gracias por aceptar el enlace y por darnos claridad en este tema fiscal que siempre es tan complejo. Gracias a usted por la invitación y saludos a todo su auditorio. Buenas tardes. Esperamos seguir colaborando. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego. Ese fue el profesor Rodrigo Verástegui, profesor de Derecho Fiscal y Procesal Fiscal en el TEC de Monterrey, que pues digo, después de esto yo creo que ya tenemos un poco más de material como punto de referencia, ¿no? Porque
Yo creo que es un fenómeno que hace un golpe, ¿no? De repente los Panama Papers y todo el mundo, bueno, quizá gran parte lo tocas en un comentario, así en la calle, en una mesa de café, en la mesa de la familia, en la comida. Pero creo que es importante tener como información tanto del lado periodístico como del lado fiscal para poder, pues, así redondearlo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hemos estado intentando hacer durante estos minutos del programa. Sí, yo te quería expresar, Roberto, que para mí fue un tema complejo. Cuando vi la palabra fiscal, todo eso, dije, caray. A veces da miedo, Lo mío dije, caray, aquí vamos a batallar. Pero luego vimos políticos involucrados, vimos empresarios, vimos mexicanos, más de 400. Dije, hay que entrarle al tema, hay que informarnos, hay que entrevistar a estos dos enlaces muy fructíferos. Y muy contento de estar aquí esta primera vez. Aprendí mucho y esperemos que sigamos en vivo diciendo lo que se tiene que decir, los temas que tienen que estar analizados. Así, este espacio Alegoría Política, en el que cada martes, en punto de las 2:30 de la tarde, analizamos temas de política local y las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey. Eutimio Palacio, su primera colaboración en cabina, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Roberto, igualmente, muy emocionado. Les recuerdo también escuchar el jueves Colateral, producido por Alegoría Política, un espacio de análisis de medios en donde nos preguntamos qué dicen las noticias, y no solo qué dicen, sino cómo lo dicen y por qué lo dicen. Los esperamos aquí el jueves a las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Roberto Alviso. Gracias por acompañarnos esta tarde.